Bueno, el día de hoy nos corresponde transcribir 5 artículos que estos van a ser para el próximo miércoles en el horario que se asignó. Y como el primer artículo tenemos el derecho al trabajo. El derecho al trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Es decir, no debe de haber alguna discriminación, tanto en sexo, raza, religión u otro impedimento que, valga la redundancia, impida el crecimiento profesional, económico y social de la persona. El siguiente artículo es el artículo 110, que nos habla acerca de la indemnización. Cuando estamos hablando de indemnización, ahorita se los voy a explicar. Los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa justificada, recibirán su indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicio continuo prestado. Este derecho en ningún caso excederá de 10 meses de salario. Es decir, por ejemplo, les voy a poner mi ejemplo. Si en caso yo trabajo en el Estado y yo fui despedida, no me dieron ni la razón, no hice nada que provocara mi despido, entonces me despidieron sin causa alguna. Entonces aquí yo voy a recibir una indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicio. Es decir, si yo laboré 10 años en una escuelita, digamos, entonces a mí me van a dar un mes de salario por 10 meses. Es decir, trabajé 10 años en la escuelita y entonces me van a dar un mes de salario por 10 meses. Es decir, si yo ganaba 3,000 quetzales, por 10 meses me van a dar 3,000 quetzales mensuales, porque a eso se le llama indemnización, cuando sin causa alguna me despidieron y entonces me van a dar salario por cada año de servicio continuo prestado. Ahora vamos a ver el siguiente artículo, que es el artículo 126, y nos habla acerca de la reforestación. Se declara de urgencia nacional y de interés social la reforestación del país, la conservación de los bosques. La ley determinará la forma y requisitos para la explotación nacional de los recursos forestales y su renovación, incluyendo las resinas, comas, productos vegetales silvestres no cultivados y demás productos similares. Como ven ustedes acá, está dentro de la Constitución Política y por eso está el Ministerio de Ambiente, que procura entonces que los recursos naturales no sean explotados por la humanidad. Entonces acá nos permiten a nosotros también de que se declara de urgencia nacional, obviamente, la reforestación, porque si ustedes se dan cuenta, han habido muchos cambios de clima en donde pues obviamente nos hemos visto afectados, no solo en el calentamiento global, sino en la capa de ozono que cada día pues se va perforando. Entonces, como buenos ciudadanos, procuremos entonces, si vamos a cortar un árbol, sembremos 3, sembremos 5 arbolitos que permitan entonces la reforestación a nivel nacional. Ahora corresponde ver el artículo 135, que nos habla acerca de los deberes y derechos cívicos. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes: servir y defender la patria, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución Política de la República de Guatemala, trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de los guatemaltecos, contribuir a los gastos públicos en la forma prescritas por ley. Y aquí en los gastos públicos, cuando estamos hablando de contribuir, nosotros contribuimos en el IVA, contribuimos
En otras, por ejemplo, el ornato que se paga anualmente, en todos esos pagos que nosotros realizamos para poder cubrir todos los gastos públicos, obedecer las leyes, guardar el debido respeto a nuestras autoridades y prestar servicio militar y social de acuerdo con la ley. Acá, prestar servicio militar y social, esto se daba muchísimo antes, que era obligatorio que todos los jóvenes pudieran prestar un servicio militar. Hoy en día pues ya se hace de una forma en donde lo hago porque realmente lo deseo hacer. Entonces esos son los deberes y derechos cívicos que debemos tener como persona. Y luego nos vamos al artículo número 136 que habla de deberes y derechos políticos. Son derechos y deberes de los ciudadanos inscribirse en el registro de ciudadanos, es decir, al RENAP. Usted debe de inscribirse. Cuando uno nace, pues obviamente lo van a inscribir, le ponen su nombre. Es necesario que usted pueda tener un acta de nacimiento, elegir y ser electo. Es decir, usted puede elegir al presidente, diputado, cuando son las votaciones cada 4 años. Entonces podemos elegir y ser electo, es decir, yo puedo ser candidata a diputada, no puedo ser discriminada, velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral, ya que hemos visto cuando se hace el proceso electoral, a veces se compran los votos, y entonces velar por la libertad y la efectividad. Y me recuerdo que el año pasado, cuando se hizo esto, había una señora que fue a votar. No recuerdo de qué estaba yo en las tribunas, pero la señora fue a votar y ella no sabía leer. Y entonces cuando estaba haciendo su voto, nosotros no podemos ver el voto de las personas, es totalmente confidencial. Y la señora decía, ¿en dónde está el partido de la UNE? Y entonces le dijimos, no sabemos, le tuvimos que decir que no sabíamos porque debe ser con libertad y efectividad. Entonces dedujimos nosotros que la señora le habían pagado o le habían dado algo para que votara por el partido de la UNE. Entonces acá debe ser libre nuestro voto y efectividad del sufragio. Optar a cargos públicos, que también nosotros tenemos ese derecho de poder optar a cargos públicos, ya sea del Estado o alguna otra institución que amerite pues nuestro servicio profesional. Y entonces aquí culmino con los 5 derechos que ustedes van a transcribir en su cuadernito. Bendiciones.